quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones para todos. Quiero compartir en esta ocasión este último video de los que hemos ido entregando. Hemos compartido ya 2 videos anteriores y espero que los hayan podido disfrutar y que hayan podido meterse nuevamente en el espíritu de la palabra que compartimos el último domingo. Ustedes saben que por diferentes razones el video no lo pudimos entregar como habitualmente lo hacemos y por eso tomamos la determinación de hacer estos videos más cortos, más sintéticos, fraccionados, pero la idea central de los mismos es que no se pierda el mensaje, que quede una constancia, que quede una referencia a la que en todo caso podamos acudir cuando necesitemos para saber de qué hablamos cuando hablamos de madurez, responsabilidad y crecimiento. El último domingo hicimos énfasis en el crecimiento. La voluntad de Dios, y eso es algo que vos y yo tenemos que tener muy claro, es que la voluntad, el deseo de Dios, el deseo profundo del corazón de Dios, es que vos y yo podamos crecer, que nuestra vida no sea igual, que nuestra vida vaya en ascenso, como dice la palabra, de gloria en gloria, que podamos ir creciendo en todas las áreas de nuestra vida, partiendo, por supuesto, de nuestra comunión con el Espíritu de Dios. Así que yo te animo a que te metas en esta palabra, en este video que ahora vamos a compartir y que puedas refrescar aquellos principios espirituales que compartimos el último domingo. La base sobre la cual sustentamos estas reflexiones, estos pensamientos y estos principios espirituales que compartimos desde hace 3 semanas está allí en 1 Corintios 3, 6 y 7, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Esa es la base sobre la cual sustentamos todos estos principios espirituales que hemos ido compartiendo. Insisto en esto, si todavía hay dudas, si todavía hay algo que no terminás de tener claro, bueno, quiero animarte a que vuelvas a escuchar los videos con un espíritu de meditación, en tranquilidad, en reposo, y que puedas prestar atención a los principios que están ahí volcados, vertidos, porque quizás ahí esté la clave de lo que necesites hacer por estos días para poder empezar a experimentar el crecimiento que Dios quiere traer a tu vida. Tenés que saber, insisto en esto, tenemos que saber, vos y yo, que la voluntad de Dios es nuestro crecimiento. Principio número 5. Dice así, presta atención por favor, dice: crecimiento implica dejar el aislamiento y entrar definitivamente en la vida corporativa. Romanos 12, 4 y 5 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de los otros. Todos somos miembros unos de otros, pero todos juntos formamos un cuerpo. Lo último que necesitamos hacer en nuestra vida es vivir una vida aislada. Es decir, no fuimos creados para vivir vidas aisladas. Por eso, cuando Dios forma al hombre allí en el Edén, lo que hace automáticamente es proveerle una compañía. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el hombre en soledad no iba a poder funcionar de acuerdo a sus planes. Por eso automáticamente piensa en una compañera, piensa en una ayuda idónea. Necesitamos entender que debemos dejar atrás todo comportamiento individualista y solitario y comprender fehacientemente la importancia que tiene de entrar o el entrar a la vida del cuerpo. Es decir, no fuimos creados, insisto en esto, para vivir vidas aisladas o solitarias, fuimos creados para vivir en sociedad, fuimos creados para ser parte, en este caso, de un cuerpo llamado el cuerpo de Cristo. No puede haber una persona que diga ser cristiana y que no tenga intenciones de pertenecer o de ser parte del cuerpo de Cristo. Eso es incorrecto. Necesitamos dejar ese pensamiento y esa mentalidad de aislamiento
de solitarios, de ser personas solitarias y pasar a formar parte definitivamente de la vida del cuerpo. Ninguna persona podrá crecer y desarrollarse como Dios espera que lo haga, a menos que renuncie de una vez y para siempre a esas actitudes egoístas y asumas tu responsabilidad para con el cuerpo. Déjame decirte que al ser parte del cuerpo de Cristo, vos tenés una responsabilidad delante del Señor para con ese cuerpo. No podés esperar que el cuerpo de Cristo crezca sin vos desarrollar tu función. Esto es así. El cuerpo humano necesita para su desarrollo, para su crecimiento saludable, de que todos los miembros que lo componen, cada uno de ellos desarrolle su función. Bueno, en el cuerpo de Cristo es exactamente lo mismo. A veces es fácil decir, bueno, yo quiero que el cuerpo crezca, quiero que la iglesia crezca. La pregunta que yo te hago es, ¿vos estás desarrollando la función que necesitas desarrollar para que ese cuerpo al que perteneces crezca? ¿Estás llevando adelante tu función? ¿Estás cumpliendo con la asignación que Dios te ha encomendado? No sé si es regar, no sé si es plantar, pero tenés una asignación. Y de esa responsabilidad asumida y del cumplimiento de esa responsabilidad se desprende también lo que es el crecimiento. Tenemos que romper entonces con toda actitud incorrecta, con toda actitud equivocada. Sos parte de un cuerpo, somos parte de un cuerpo y como tal debemos funcionar siempre según la función que fuimos llamados a desarrollar. No podemos quedarnos ahí a un costado argumentando y diciendo o contando el porqué del no crecimiento. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque Dios nos ha provisto de todo lo necesario para que podamos crecer. Tenemos un espacio, tenemos nutrientes necesarios para crecer. Bueno, hagamos lo que tengamos que hacer, porque de eso Dios se va a valer para traer el crecimiento que solamente Él da. Hoy yo quiero pedirte que renuncies a toda actitud y conducta egoísta. Decí conmigo ahí donde estás, Señor amado, hoy renuncio a toda actitud egoísta, a toda conducta egoísta. Te agradezco por haberme hecho tu hijo y parte de este cuerpo celestial, divino, llamado Iglesia. Perdóname por las veces que no he respondido fielmente a tu asignación, a tu llamado, pero declaro que a partir de hoy asumo mi responsabilidad de ser parte activa de este cuerpo. Renuncio a toda conducta individualista y quiero con tu ayuda, Señor, dar lo mejor de mí para que este cuerpo espiritual madure y crezca. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te puedo asegurar que si tu oración fue genuina, fue sincera, Dios se va a valer de eso para que en el próximo tiempo vos puedas empezar a crecer conforme a esta palabra. Tenemos que renunciar a toda actitud egoísta, a toda conducta de aislamiento y entender que la voluntad de Dios es que pasemos a vivir la vida de cuerpo, una vida corporativa, una vida que nos sumerge dentro del cuerpo de Cristo y nos hace, nos lleva, nos empuja a desarrollar nuestra tarea en el cuerpo de Cristo. Tenemos que abandonar la carnalidad, tenemos que abandonar la inmadurez, tenemos que abandonar todas aquellas cosas que no nos dejan crecer y definitivamente caminar hacia la madurez. Cuando eso suceda, vamos a notar que el deseo de asumir nuestra responsabilidad no resulta en una carga, sino en un compromiso por amor que tenemos hacia nuestro Señor, y eso va a traer un profundo, genuino y real crecimiento que el Espíritu Santo se va a encargar de provocar en nuestra vida. Entonces, crecimiento implica abandonar el aislamiento y entrar definitivamente a la vida del cuerpo de Cristo. Principio espiritual número 6, hablando de crecimiento. Dice así, crecimiento es más de Cristo y menos de mí. Más de Cristo y menos de mí. Mirá lo que dijo Juan allí en el libro que lleva su propio nombre, Juan capítulo 3, versículo 30. Él dijo lo siguiente, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Cristo crezca, pero que yo mengüe. Otra versión dice, Él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo.
Primero Juan habla de menguar. ¿Qué significa menguar? Significa hacer que algo sea menor en cantidad, tamaño e importancia. Pero también significa disminuir o irse consumiendo una cosa. En otras palabras, lo que Juan está diciéndonos es que la necesidad que hay en él, en el propio Juan, es que haya más de Cristo en él, en su propia vida, y menos de él. Es decir, tiene que crecer Cristo en mí, eso es lo que está diciendo Juan. Tiene que crecer Cristo en mí y yo tengo que achicarme, tengo que ir cada vez siendo menos. Mi yo tiene que desaparecer, el orgullo que hay en mí tiene que desaparecer, la carnalidad que hay en mí, la vanidad y todo eso que no suma, que no contribuye al crecimiento espiritual saludable, tiene que ir disminuyendo hasta consumirse. Eso es lo que está diciendo Juan. Tiene que haber más de Cristo en mí y menos de mi propia persona. Y esa es una necesidad que él reconoce. Él dice, es necesario. Él reconoce esa necesidad en su vida. Ahora yo te pregunto, ¿qué cosas considerás vos necesarias para tu crecimiento espiritual? ¿Te animás a hacer esta oración? ¿Te animás a hacer esta declaración que hizo Juan? Es necesario. Señor, yo considero necesario ir cada vez siendo yo menos y vos más. Eso es algo importante que necesitamos comprender. Mientras no sintamos la necesidad de crecer espiritualmente, vamos a descuidar nuestra vida espiritual. Es decir, mientras no sintamos que es una necesidad crecer espiritualmente, vamos a descuidar la vida de oración, vamos a descuidar el congregarnos, vamos a descuidar los estudios, vamos a descuidar la palabra, vamos a descuidar el ayuno, todo aquello que Dios ha instituido como herramientas para nuestro crecimiento, los vamos a descuidar, las vamos a descuidar. Mientras no sintamos como necesario, como algo necesario el crecer, el hecho de que Cristo crezca en nosotros, entonces lo más probable es que no le demos el peso que las cosas, que las disciplinas espirituales tienen y que fueron instituidas para favorecer nuestro crecimiento espiritual. Así de simple, así de sencillo, así de profundo. Esto es importantísimo que podamos entender. Crecimiento no se trata solamente de acumular conocimiento, sino de que la vida de Cristo se manifieste en mi vida. Es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí, ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo en otra de sus cartas. Ahora es Cristo el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nunca vamos a trabajar para cambiar o mejorar en aquellas áreas de nuestra vida en las que no sintamos la necesidad de hacerlo. O, en todo caso, entendamos que hay una necesidad de cambios. Es decir, si vos no crees necesario congregarte, no lo vas a hacer. Si vos no sentís la necesidad de orar, no lo vas a hacer. Si no tenés el deseo, si no hay algo dentro tuyo que te empuje a leer la palabra, entonces no lo vas a hacer. Por eso Juan dice, es necesario. Yo veo en esto una necesidad, que Cristo crezca en mí y que yo me achique, cada vez sea menos yo y más Él. Qué importante y qué profundo es lo que nos enseña Juan en esta ocasión. Él dice, es necesario. Si no tenés la necesidad de buscar a Dios, no lo vas a buscar. Si no lo crees necesario, no lo vas a buscar. Si no comprendés la necesidad y la importancia de estar juntos como cuerpo, de servir a Dios juntos, de crecer juntos, entonces simplemente no vas a hacer absolutamente nada para suplir o saciar esa necesidad, porque no lo considerás necesario. Solo cuando comprendemos nuestra verdadera necesidad de Dios es cuando damos el lugar a Dios para que haga lo que ha determinado hacer en nuestra vida. Mis queridos, la esencia de la verdadera madurez y del verdadero crecimiento espiritual es más de Cristo y menos de mí. Ninguno de nosotros, ni ningún cristiano puede afirmar que ha madurado y ha crecido si todavía lo que se ve en su propia vida es más de él y menos de Cristo. Si todavía sos vos el que tiene el control de tu vida y de tus decisiones, entonces es muy probable que lo que se vea sea mucho de vos y menos, poco, casi nada de Jesús. Los resultados que evidenciarán una madurez en nuestra vida serán aquellos que testifiquen de más de Cristo y menos de nosotros. Cuando nuestra vida se vaya consumiendo para que se vea la vida de Cristo en nosotros, cuando ya no tengamos el control ni de nuestra vida ni de nuestras decisiones y de todo lo que somos,
y ahora es Jesús quien tenga el control absoluto de toda nuestra vida, entonces el crecimiento será notorio y sobre todo será imposible de detener. La iglesia, y esto es un principio fundamental que quiero dejarte para que puedas entender cómo Dios mide el crecimiento de la iglesia. La iglesia no madura ni crece solo por tener un montón de personas reunidas y o congregadas. La iglesia crece cuando los que la integran maduran y en sus vidas se evidencia cada vez más y más el carácter de Cristo. Es más de Él y menos de ti, menos de mí. Los que creen que la iglesia crece solo porque tiene más gente están absolutamente confundidos y muy equivocados. La iglesia crece cuando abunda Cristo y cuando desaparece la carnalidad, la inmadurez y todas esas cosas que lo único que hacen es abortar el crecimiento que Dios quiere traer. Esta iglesia va a transformarse en una iglesia madura, que va camino a otro nivel porque asume su responsabilidad y crece porque la gente que te ve y me ve en la iglesia, ve en vos y en mí a Jesucristo y no a fulano o a mengano haciendo macanas. Vamos a crecer contra viento y marea, porque la imagen de Jesús será cada vez más visible y todo acto carnal irá disminuyendo hasta finalmente desaparecer por completo. Seremos una iglesia que molestará a los carnales, pero que bendecirá a los que tengan hambre y sed de Jesucristo. Seremos una iglesia que va a influenciar todo sitio en los que haya un representante de ella, porque en su vida ha crecido Cristo y ha menguado Él. Ha desaparecido el yo, el orgullo, el ego. Seremos una iglesia que atraerá a los perdidos, a los rotos interiormente, a los que no saben qué hacer con su vida, a los heridos por el enemigo. Atraeremos a los que están sin fe y sin esperanza, porque será vista sobre cada una de nuestras vidas la imagen de aquel que nos amó, aún dando su propia vida. Eso es, mis queridos, lisa y llanamente, menguar nosotros para que crezca Él. Eso es crecimiento. No te confundas. Crecimiento no es acumular gente, crecimiento no es acumular conocimiento en el intelecto, crecimiento es más de Él y menos de nosotros. Cuando eso suceda, entonces todo lo que Dios hará será simple y sencillamente imposible de detener. Yo quiero bendecirte en esta mañana, en esta hora, en el momento que estés escuchando este video y quiero alentarte. Dios quiere llevarte a un crecimiento mucho más profundo, mucho más real y mucho más genuino del que hasta hoy has tenido. Pero Dios necesita que todo lo que nosotros hagamos se ajuste a lo que Él quiere hacer. No sé si tenés que plantar, no sé si tenés que regar. Lo que sí sé es que si querés crecer espiritualmente y saludablemente en todas las áreas de tu vida, hay algo que tenés que hacer. El crecimiento, dejáselo a Dios. De eso se encargará Él cuando nosotros hayamos hecho lo que Él nos ha pedido que hagamos. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu día, bendigo tus decisiones. Que Dios te dé sabiduría para tomar buenas decisiones. Que Dios bendiga tus emprendimientos. Que Dios bendiga todo lo que tus manos toquen, todo lo que tus pies pisen. Bendigo todo lo que tenga que ver con vos, lo que se relacione con vos, tu familia, tu matrimonio, bendigo tus relaciones más cercanas, bendigo a tus hijos, bendigo tu hogar, bendigo tu economía. Declaro que en medio de la crisis Dios te va a hacer crecer, Dios te va a hacer prosperar. Si pones a Dios en primer lugar, Dios te va a hacer prosperar en todas las cosas porque esas son sus promesas. Dice la palabra del Señor en Job, Él hará próspera la morada de nuestra justicia y nuestro estado inicial no se comparará en nada al estado que Dios traerá, el estado postrero que Dios traerá a nuestra vida. Yo te bendigo en esta hora y te doy gracias por ser parte juntamente con nosotros de este cuerpo de Cristo. Hay una función, hay una tarea, desarrollala, porque no hay nada más lindo que ser parte del cuerpo de Cristo y ser útil al cuerpo de Cristo. Que el Señor te bendiga, que tengas una excelente jornada y prepárate porque lo mejor siempre, siempre, siempre viene de parte del Señor y creemos que hay cosas muy fuertes que el Señor va a traer en el próximo tiempo. Un fuerte abrazo para todos y nos estamos viendo en cualquier momento. Que el Señor les bendiga. Quebranta mi vida.